Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar efectivamente sobre el peronismo en su laberinto. ¿Por qué? Porque es uno de los principales movimientos populares que tiene la Argentina, como lo es la Unión Cívica Radical, porque ha sido el partido del gobierno, más allá de que por su vocación frentista vaya con distintos nombres del año 73 en adelante. El Partido Justicialista, como oficialmente se llama, ha tenido distintos frentes electorales. En el 83 también ha ido cambiando distintos nombres. Ante estos hechos que son de público y notorio conocimiento, hechos deplorables, por cierto, como todo lo que se han conocido en torno a la violencia de género ejercida sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez, los comunicados que dio y todo lo que fue no saliendo debajo de la alfombra, sino debajo del corrido del telón, digamos. Tenemos que hacer una breve reseña de qué es lo que está sucediendo ahí a nuestro modo de ver. Sí existe, eso hay que aclararlo, y es más, durante el fin de semana mucha gente le estuvo mandando WhatsApp en eso. Sí existe un sector del pensamiento argentino que sigue creyendo en la justicia social, en el bien común, en la solidaridad, en un determinado ideario que claramente se identifica con los postulados centrales eh, de la política y de la acción del Partido Justicialista. ¿Qué sucede? Que hay una gran crisis dirigencial muy poco proclive a la autocrítica. ¿Quién aprovecha esto? El gobierno nacional, sin ninguna duda, eh, de manera coyuntural, seguramente, porque la realidad es como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, la realidad sigue siendo realidad, los alcances, el ajuste siguen siendo muy grandes. Veo que ya ciertos sectores de la producción empiezan a manifestarse que quieren ver la luz al final del túnel y que además quieren un plan productivo para la Argentina que todavía no lo conocemos. Pero eso ya es harina de otro costal. Acá hay que hacer una reseña en este laberinto del peronismo. Y yo quiero recordar que el 25 de abril de 2019, en el predio de la Sociedad Rural Argentina, me parece que fue, se publicó el libro Sinceramente, cuya autora es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner escribe sinceramente a instancias y por insistencia de Alberto Fernández, con quien se habían reconciliado después de casi 11 años de estar absolutamente distanciados. Recordemos que Alberto Fernández había sido el jefe de gabinete de los 4 años de Néstor Kirchner y que con la crisis del campo fue un año el jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Algunos dicen que evita la renuncia de Cristina con un llamado a Lula da Silva, el presidente de Brasil, para que la haga desistir, pero desde entonces se provoca una fractura y Alberto Fernández en aquel momento lo reemplaza Sergio Massa. ¿Qué tiene de particular, sinceramente? Y una suerte de postura política que tenía la expresidenta, ese libro, pero un domingo 19 de mayo por la tarde, con una puesta en escena muy bien cuidada a través de las redes, Cristina anuncia que no va a ser candidata a presidenta en el 2019, que va a acompañar la fórmula que se elija, que en realidad la elegía ella, pero que no va a ser candidata a presidenta. Y ocurre una anécdota que nunca fue desmentida, que es que Alberto Fernández se fue al departamento de Cristina Kirchner, que en ese momento vivía en Recoleta, en la calle Uruguay, a pedirle que si ella ganara las elecciones o a quien ella pusiera como candidato a presidente o presidenta, depende, de acuerdo a los candidatos que se manejaban por aquel entonces, que él quería ser embajador argentino en España.
como este es un país de muchas curiosidades históricas y políticas, ahí entró como cardenal y salió investido de papa, como se dice en la jerga política, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristina le dijo, vos vas a ser el candidato a presidente de la nación. Es Cristina quien elige a Alberto. No olvidemos de ese dato. Y se hace la fórmula Fernández-Kirchner, que efectivamente triunfa en las elecciones nacionales, y se da otro fenómeno con Alberto Fernández ahí. Hasta tanto viene, o por la primer parte de la pandemia también, después tan criticada, Alberto Fernández alcanza casi un 79% de imagen positiva en la gestión de gobierno, la más alta en 41 años de democracia desde 1983 para acá. Después, cuando la pandemia empieza a ser seriamente fustigada, pierde las elecciones de medio término en 2021 y un 20 de septiembre, tengo memoria de que asciende, por ejemplo, en reemplazo de Santiago Cafiero, que era hasta ese momento una de las personas de confianza de Alberto Fernández, y su jefe de gabinete, quien renuncia por indicaciones de Cristina Kirchner, asume Juan Mansur con un enorme énfasis y que parecería ser que era la persona que de alguna manera iba a tener el control del poder. Poco a poco se va diluyendo Mansur, hasta que al final, un año y medio antes de la renovación de autoridades nacionales, Alberto queda prácticamente diluido y Sergio Massa, que era el presidente de la Cámara de Diputados, pasa a ser no solamente el hombre fuerte del gobierno, sino, habría que ir un poco más allá, casi prácticamente el presidente de hecho, no de facto porque un gobierno constitucional, pero sí de hecho. ¿Qué pasa mientras tanto? Cristina ponía o execraba ministros, entonces hablaba de los funcionarios que no funcionan, va vaciando de autoridad a Alberto Fernández, que con una enorme indignidad no reacciona ante ese tipo de embates en un país presidencialista, que yo quiero decir esto porque mientras no exista una autocrítica fuerte dentro del peronismo, la visión de la gente es que la gente mantiene sus ideas, mantiene determinados ideales y determinadas posturas en lo que al Partido Justicialista se refiere. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los presidenciables que tenemos hoy dentro del Partido Justicialista? Cristina fue condenada en la causa de vialidad. Sin embargo, con este escándalo de Alberto Fernández, la violencia de género, más la aparente defraudación a los seguros, más lo que pueda llegar a aparecer con el secuestro de su teléfono, primera vez en la historia argentina que secuestra el teléfono de un presidente, más el otro teléfono que le dio a su hijo Francisquito, que tiene 2 años, algo totalmente increíble que pueda hacer un expresidente de la República, ahí se puede abrir una caja de Pandora. Alberto, que era un potencial candidato, bueno, ahora vive una suerte de tumba política. Ya vamos 2. Cristina, además, lejos de una autocrítica, hizo una enumeración de quienes para ella fueron malos presidentes. Ahí le meten esa bolsa de la Rúa, Macri, Alberto y algunos otros más, dijo. No quedan muchos más, ¿no? Ahora, por casa, ni una palabra. ¿Qué otro condenado hay? Un ex vicepresidente de la Nación que en algún momento quiso tener alguna proyección también, Amado Vudú. ¿Qué otro más? Sergio Uribarri en su momento tenía aspiraciones nacionales, gobernador de Entre Ríos condenado por corrupción. ¿Qué otro más? El ex gobernador Alperovich de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por una violación. Me quedo callado porque eso es una de las aberraciones más grandes que vimos en los últimos tiempos. No sé por qué se fue diluyendo eso en los medios. Y finalmente Fernando Espinosa, actualmente intendente de La Matanza, que es el 4º distrito electoral argentino. Para ser presidente de la nación hay que ganar La Matanza. Bueno, Espinosa tuvo un acto en La Rioja este fin de semana en plena hecatombe política de Alberto Fernández,
Y mientras tanto, tiene una causa que ha sido imputado y procesado por abuso sexual y además preside una poderosísima federación de intendentes también. Es decir, que esa disociación con todos estos personajes que acabamos de nombrar, lo que está diciendo es que hay un sector del electorado argentino que se mantiene firme a los ideales del Partido Justicialista, que hay por otro lado que muchos votos justicialistas se fueron hacia Javier Milei claramente y se sabe que esto es así. Basta ver lo que pasó en provincias como Salta, por ejemplo, donde puntualmente se analizan los resultados departamento a departamento. Bueno, una provincia que tenía tradición justicialista se fue a votar a Javier Milei. Entonces tenemos esa dicotomía que hay un pueblo que tiene un ideario político y una preferencia política, casi una pasión política, pero dirigentes que no solamente no están a la altura de las circunstancias, sino que parecen no haber entendido este huracán que pasó por la Argentina desde el punto de vista político y que está indicando fuertemente un cambio de época. Ese cambio de época que va a requerir de no es una autocrítica expurgatoria, quizás tal vez la autocrítica que se debe hacer es que tiene que haber una nueva generación de dirigentes, que ya hay gobernadores que si bien no son del Partido Justicialista, como el caso de Nacho Torres, por ejemplo, tiene 37 años. Vemos el presidente Boric de Chile, tiene 37 años. Muchos dirigentes jóvenes que ya es otra generación, otra forma de pensar, dirigentes nuevos que aunque no sean gobernadores o presidentes, son legisladores, algunos nacidos ya en la década del 90, pero que tienen una visión mucho más crítica de la forma de ejercer la política. ¿Cuál es esa visión? Ir en contra de la hipocresía, terminar de hacer creer a la gente que se es de una determinada manera y se actúa de otra manera. Eso es lo que la gente aborreció y eso es lo que la gente votó. Por eso siempre digo que esto excede el triunfo de Milei, este cambio de época que en muchos lados se está produciendo en el mundo a nivel internacional, una sustitución de la sinceridad por la hipocresía, porque en definitiva de eso se trata. Y a propósito hay un libro de este gran filósofo que es Zizek, que se llama justamente Hipocresía y que se refiere a los actos de hipocresía en la política. Y estamos viendo también qué pasa, que tal como anunciamos en estas columnas hace otros lunes, cuando se empiezan a correr determinados velos de la política, empiezan la sorpresa. En Estados Unidos, donde había un candidato tan valiente como era el caso de Biden, y el triunfo de Trump parecía prácticamente pavimentado, conforme a esa lógica de los nuevos populismos de derecha, aparece una figura como Kamala Harris que hoy, prácticamente sin haber sido consagrada oficialmente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, está encabezando las encuestas. No hace mucho escribí en otro medio una columna que se llama Kamala Harris y la Argentina y los cambios que podrían suceder. Entonces, para concluir, lo que queremos señalar es que si bien esto hoy es un problema del Partido Justicialista, ¿qué está esperando la gente? La gente espera sinceridad, transparencia, el final de la hipocresía y que haya autocrítica dentro de la dirigencia política. Eso es lo que va a fortalecer la democracia argentina. Muchísimas gracias.